Hola mis amados, ¿qué tal? Buenas tardes, bendiciones a todos. Es una bendición y un placer estar nuevamente aquí con ustedes hoy sábado, un día muy especial, pues un día muy bonito porque este día lo hizo el Señor, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Así que este es un día muy bueno para disfrutarlo, para disfrutar las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestras vidas, y obviamente para disfrutar de la presencia de Dios. En esta tarde quiero darle gracias a Dios antes de seguir adelante, porque tuvimos una noticia de un milagro de una hermana de Pénjamo, Guanajuato. Ella se llama Karina. Ella nos contactó hace tiempo, hace unos meses, un par de meses nos contactó para que oráramos por ella, porque no podía embarazarse, no podía tener hijos. Y pues ella estaba en sus sentimientos, en sus emociones, un poco perturbada, vamos a decirlo así, un poco movida en sus emociones porque no podía quedar embarazada, y ella tenía el anhelo, el deseo de tener un hijo. Y pues gloria a Dios, se comunicó con mi esposa y nos dio la noticia de que ella está embarazada. Se hizo la prueba, gloria al Señor. No podía embarazarse, y los doctores le dicen que tenga mucho cuidado, que se cuide bastante bien para que se logre su embarazo. Pero nosotros creemos en lo que hace el Señor, amén. Y lo único que sabemos es que cuando el Señor hace un milagro, el Señor lo termina, gloria a Dios. Así que vamos a estar creyendo por ese milagro hasta el día de que Karina dé a luz. Y ella prometió darnos fotos también, igual que lo hizo Estrellita, el primer milagro que tuvimos de embarazo, mandarnos fotos de su embarazo, de cómo vaya caminando su embarazo. Y pues le damos las gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque Dios ha estado manifestándose en el ministerio, en la iglesia. Amén. Y pues la gloria sea para Él. Amén. Y también en esta tarde queremos orar por la hermana Virginia. González. Ella está siendo operada el día de hoy. Le están aplicando un cateterismo en su corazón. No hemos dejado de orar por ella en la iglesia, pero queremos orar también en este día. Amén. Así que oración también para Judith Madrid por sanación, por Virginia González, que será operada del corazón hoy. Amén, tenemos estas oraciones. Así que antes de entrar a la palabra, ayúdenos a orar. Ustedes que están ahí mirándonos o que nos están escuchando en vivo, o las personas que van a estar escuchándolo después en los grupos, ayúdenos a orar y únanse en oración para pedirle al Señor por milagros y manifestación de su presencia en estas peticiones. Ok, Padre, en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres verdadero. En esta tarde, Señor, ponemos en tus manos, Señor, a Karina, Señor, para que su embarazo camine perfectamente, Señor, y que el fruto de su vientre, Señor, esté en protección y en bendición. Ese bebé, Señor, que ella te ha pedido y que tú le has concedido, Señor, ser mamá, poder embarazarse, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de 9 meses de embarazo, Señor, para que tú estés, Señor, esté ella, Señor, bajo tu cuidado, y tú estés, Señor, en ella, Señor, trayendo control en su embarazo y bendiciendo, Señor, su vientre, su matriz, Señor, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, también esta tarde te pedimos por Judith Madrid, Señor, para que tú, Señor, estés obrando, Señor, en su cuerpo, Señor, en la sanidad que ella necesita. Limpia todo su cuerpo, Señor, de todo lo que no pertenezca a él, Señor. Quita, Señor, toda malestar, Señor, toda enfermedad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, mi Dios, un milagro sobrenatural para ella, Señor, pero sobre todo, Señor, un milagro en lo espiritual, en su corazón, Señor, una transformación original y genuina, Señor, en su vida hacia la vida eterna, en el nombre de Jesús. También en esta tarde, Señor, te pedimos por mi hermana Virginia González. Señor, usa los médicos, enfermeras, instrumentos, medicamentos, todo lo que vaya a estar en esa operación, en su corazón, Señor. Te pedimos que tú tengas todo bajo control. Bendícela, Señor, esperamos verla pronto, Señor, mi Dios, con esa sanidad, en el nombre de Jesús, Señor, por medio de esa
operación por medio de los doctores y la ciencia, Señor, pero te damos a ti toda la gloria y la honra, porque tú das la sabiduría y tú das el don, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, a toda aquella persona que esté enferma y necesite sanidad, la ponemos en tus manos. Todos aquellos que estén escuchando y que estén enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, visítalos, sánalos, restaura en ellos la sanidad, Señor. Quita toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor, toda infección en riñones, Señor, toda infección en estómago, Señor, toda dolencia en las articulaciones, en rodillas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, quita ese dolor en los tobillos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Arranca, mi Dios, toda enfermedad desde la raíz, Señor. Establece sanidad, Señor, por medio de tu promesa. Lo creemos y nos ponemos de acuerdo conforme dice tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. En esta tarde, mis amados hermanos, quiero compartirles un mensaje sobre un nuevo testimonio. ¿Por qué un nuevo testimonio? Porque a veces, hermanos, tenemos que trabajar más en nuestras vidas, porque la gente se da cuenta de cómo éramos antes y cómo somos ahora en el Señor. Antes teníamos un testimonio malo, testimonio fuera de control, porque no teníamos a Cristo. Y tal vez hacíamos cosas equivocadas, pensábamos nosotros que estábamos haciendo cosas buenas, pero estábamos haciendo cosas equivocadas, y ahora en el Señor tenemos que trabajar en nuestro testimonio, y va a haber gente, hermanos, que no confíe en nosotros. Desgraciadamente va a haber gente que no crea que nosotros cambiamos, que no cree que nosotros tuvimos una experiencia con el Hijo de Dios, con el Señor Jesucristo, y siguen viviendo en el pasado a como nosotros vivíamos antes, y tenemos que esforzarnos a demostrarles que verdaderamente Dios nos ha cambiado. Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo, y es lo que yo le quiero compartir en esta tarde. Y dice la palabra de Dios así en el nombre del Señor, en Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 19, vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y ahí dice camino con letra mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento
le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Todos conocemos esta historia, conocemos el trasfondo de lo que Pablo hacía, un hombre que era sumamente religioso, un hombre que judaizaba totalmente, celoso de las tradiciones y costumbres judías, amén, entrenado en palabra, amén, en conocimiento. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que él creía que estaba haciendo lo bueno al perseguir a los discípulos y todo aquel que estuviera en el camino del Señor o que proclamara el nombre del Señor, porque ellos creían que estaban en contra de lo que ellos creían. Dice la palabra de Dios que Saulo buscaba el permiso de los principales sacerdotes para meter a la cárcel a todo aquel que creyere en el nombre del Señor Jesucristo, y todo aquel que profesare andar en este camino, andar como cristiano en ese tiempo, o como seguidor de aquel que se hizo llamar Mesías, que era el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando él iba a buscar esos permisos con los sacerdotes, el Señor se le aparece, y dice la Biblia que él cae, amén, él cae en tierra, y oye una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, aquí esto se pone interesante, porque el apóstol Pablo estaba siguiendo a la iglesia en ese momento, estaba siguiendo a los cristianos en ese momento, vamos a decirlo así, a hombres y mujeres, pero el Señor se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo literalmente al Señor, no estaba persiguiendo físicamente al Señor, pero estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos. Y Saulo se da cuenta que al hacer eso, él estaba poniéndose a perseguir al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos uno en el Señor, así como el Señor es uno con el Padre, y todos venimos a ser uno en Él. Entonces, al perseguir, al azotar a la iglesia, Pablo lo que estaba haciendo es que estaba persiguiendo al Señor. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar en paz con todos, debemos estar en paz con todo el mundo, porque a veces podemos vernos en el momento, mirarnos en el momento de estar luchando. A veces creemos que estamos haciendo lo correcto y estamos luchando equivocadamente, y lo peor del caso es que estamos luchando entre la misma familia del Señor y creemos que le estamos haciendo bien, pero a final de cuentas estamos luchando contra el mismo Señor. Amén. Y el Señor Jesús, cuando se le aparece al apóstol Pablo, dice la palabra de Dios que le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiéndome? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Pero cuando Pablo está mirando, dice que él miró la luz, miró un resplandor, y de ese resplandor salía una voz. Y dice la palabra de Dios, hermano, que los que venían con Saulo oían la voz, pero no miraban a nadie. En otras palabras, hermano, el Señor se le manifestó en esa luz de su gloria y en la voz a Saulo, pero los otros solamente oían la voz, pero no miraban a nadie. Amén. Entonces ahí podemos mirar cómo el Señor se le aparece totalmente en su resplandor de su gloria, y aparte en su voz, al apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo. Y el Señor, cuando se le aparece a Saulo, Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí ya empieza el cambio, y se pone a disposición del Señor. Se pone a disposición de decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para ti? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, hermanos, venimos acarreando una vida pasada, venimos acarreando una vida pues de pecado totalmente, una vida equivocada, una vida errónea, una vida vacía. Pero cuando tenemos un encuentro con el Señor, qué importante es que nosotros nos dispongamos en las manos de Dios, en el Señor, y le digamos: Señor, de aquí en adelante, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo ande? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Cómo quieres que yo camine? Es importantísimo como cristianos,
cuando ya conocemos del Señor, disponer todo lo que somos y todo lo que tenemos en sus manos. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, amén, y el Señor le dice que vaya ahí a Damasco, amén, y que ahí alguien le va a hablar de la palabra, alguien le va a hablar a él. Y qué tremendo cuando estábamos leyendo ahorita esto, que dice la Biblia que había un discípulo en Damasco llamado Ananías, que el Señor le dijo en visión, Ananías, y Ananías le dice, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca una casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando. Fíjense cómo unos están en un lugar y otros están en el otro, y el Señor está acomodando todo para que Saulo tenga ese cambio en su vida. Dice la palabra de Dios que mientras Saulo entra a Damasco, llega a la casa de Judas, una persona, un discípulo que se llamaba Judas, pero dice que él estaba orando. Y el Señor va y le habla a Ananías y le dice, Ananías, ve a la casa de Judas porque hay un hombre ahí que está orando, se llama Saulo de Tarso, yo quiero que le digas esto y esto y esto. Mientras el Señor está hablando con Ananías, Pablo está orando y en visión él está mirando cómo viene una persona que se llama Ananías, ora por él y recobra la vista, porque se había quedado ciego cuando él tuvo ese encuentro con el Señor. Amén. Se había quedado ciego por el resplandor de la presencia de Dios. A veces, hermanos, nosotros no sabemos cómo Dios está trabajando en nuestras partes. Está trabajando con nosotros, pero está trabajando en nuestra parte con otros hermanos. Y Dios está moviendo, hermano, todas las cosas a manera de que tengamos bendición, tengamos llamamiento, pero sobre todo que tengamos un cambio en nuestra vida, un cambio de testimonio. El día de jueves y miércoles de esta semana tuvimos unos hermanos de Chihuahua que ellos habían estado en unas conferencias en Guaymas, pasaron por aquí, estuvieron con nosotros en la iglesia tocando y predicando, y el pastor Ramiro predicó el jueves y un mensaje tan sencillo pero a la misma vez tan tremendo, tan ungido, tan lleno de Dios. Y cuando el hermano termina de predicar, hace el llamamiento a la iglesia. Y yo estos días, hermano, yo le he estado pidiendo al Señor una confirmación de seguir adelante y seguir haciendo proyectos y todas esas cosas. Nadie lo sabía. Y el hermano, cuando se acerca a mí, empieza a orar por mí. Se sentía la presencia de Dios bien tremendo. Y este hermano empieza a decirme unas palabras que nadie sabía que yo le había pedido al Señor. Y lo que me llamó la atención es que así como yo le dije al Señor, Señor, dame una confirmación, el hermano cuando estaba orando por mí, las primeras palabras que me dijo, dice, tú has estado pidiendo una confirmación y el Señor te va a dar esa confirmación en este momento. Y empieza a orar por mí. Es lo mismo, hermanos, que estaba pasando aquí con Saulo, con Ananías y con el Señor. El Señor estaba trabajando en Saulo en un determinado lugar, pero por otro lugar el Señor estaba trabajando con Ananías para orar por Saulo y Saulo para recibir a Ananías. Amén. Y el Señor estaba moviendo todas las cosas a favor, hermanos, del Evangelio, pero también a favor de cada uno de ellos, para bendición de ellos y para un cambio en sus vidas. Así es como Dios trabaja. Y así es la vida, el antes y el después. Pero nosotros tenemos que disponernos en las manos de Dios y tenemos que reconocer que el Señor quiere trabajar con nosotros y no querer hacer las cosas como nosotros pensamos o como nosotros creemos. Amén. Así como Pablo dice la Biblia que él azotaba a la iglesia y él creía que estaba haciendo bien, él creía que estaba haciendo lo correcto. Perseguir a los cristianos para él era algo que estaba haciendo correctamente, pero iba por un mal camino. Ahora la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Nosotros antes de estar sin Cristo, hermanos, pensábamos que estábamos en lo correcto, pensábamos que vivíamos bien,
delante de la sociedad, delante de la familia y delante de Dios. Bueno, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he tomado, yo nunca me he drogado, nunca he hecho mal a nadie. Por lo tanto, yo me considero una buena persona. Muchos pensábamos así. Pero aún así, hermano, había una necesidad en nuestra vida de un encuentro con Dios para cambiar, para llenarnos, para ser otras personas. Porque no basta, hermano, simplemente con decir yo soy bueno. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no hay justo ni aún uno sobre la tierra, por cuanto todos se desviaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos, hermanos, para volver a estar ahí, para ser restituidos, y no destituidos, sino restituidos en la vida eterna, necesitamos volver al camino, a la verdad y a la vida. Porque creemos que el camino que vamos llevando es el camino correcto y es el indicado para nosotros y es el que a nosotros se nos hace correcto. Pero no tomamos en cuenta si para Dios es el camino correcto o no. Por eso a veces, como dice ahí en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Por eso necesitamos salirnos de ese camino. Y cuando estamos en ese camino equivocado, formamos y trabajamos y creamos un testimonio delante de la gente, delante de los que nos conocen, y probablemente gente tenga una opinión equivocada de nosotros, tenga una opinión en cierta manera errónea de nosotros, porque estamos viviendo en pecado, estamos viviendo en maldad, amén. Trabajamos en nuestra vida con mentiras, con fraudes, con adulterio, fornicación, maledicencia, etcétera, etcétera, y creemos nosotros que estamos bien, pero la gente nos mira mal. Ahora llega el momento, como Pablo, que tiene el encuentro con el Señor, hermanos, pero la gente a veces no sabe o no se da cuenta qué es lo que hay dentro de nosotros. La gente no se da cuenta que verdaderamente en nuestro corazón ha habido un quebrantamiento. El corazón duro ya no está ahí. Dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Yo quitaré el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que sienta, un corazón que verdaderamente esté vivo. Ya no somos aquellas personas de duros sentimientos, ya no somos aquellas personas, amén, egoísta, altiva, altanera, ya no somos aquellas personas que no se fijaba en su alrededor para nada, solamente el egoísmo del yo interior, el yo y el yo. Y de repente tenemos un encuentro con el Señor y ese corazón de piedra se volvió un corazón de carne, se volvió un corazón sensible. Ahora sí sentimos, ahora sí amamos, ahora sí creemos. Amén. Pero a veces la gente, hermanos, está con la idea pasada y no se han dado cuenta. O a veces no quieren reconocer que nosotros tuvimos un encuentro con Dios. Es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Cuando el Señor le dice a Ananías en visión, ve a casa de Judas porque ahí está un hombre que se llama Saulo de Tarso, yo he hablado con él, y le da instrucciones a Ananías para que vaya y ore, imponga las manos sobre este hombre para que sea sanado. Fíjate lo que Ananías le contesta. Le dicen ahí en el versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le dice a Ananías, mira, tú estás yendo a orar por un hombre. Es lo que Saulo en oración está teniendo una visión donde tú llegas, oras por él, impones las manos y él es sanado. Pero fíjate lo que le contesta Ananías. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad, dice, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Gloria al Señor. Dios le está diciendo esto a Ananías y le dice, Ananías, te encargo que vayas a orar por este hombre para que sea sanado. Y Ananías se sorprende y dice, oye, Señor, este hombre es un perseguidor de la iglesia. He oído, dice, acerca de este varón del que tú me estás diciendo que yo vaya y ore por él. He oído de muchos un mal testimonio de él y cómo él persigue a los cristianos.
y cómo persigue a los que invocan tu nombre. Y Señor, tú me estás pidiendo que yo vaya y ore por él para que sea sanado. A veces, hermano, desgraciadamente, dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a veces tienen un mal concepto de nosotros por la vida pasada. Y muchos se quedan en el pasado y no creen que hemos tenido un encuentro con el Señor. No creen que hemos sido cambiados. No creen que el Señor nos llamó. Y el Señor nos está diciendo hoy qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando una persona es tocada por el Señor, o el Señor tiene planes para esta persona para que venga, nos ministre, oren por nosotros o sean de bendición para nosotros, simplemente se pregunta, oye Señor, pero por el hermano fulano de tal, por la hermana fulana de tal, pues si aquel hermano era un tremendo pecador, circunciso y esto y lo otro, por la hermana fulana, oye, pero Señor, esa no creo, Señor. A ver, ¿será el Señor o será mi carne o serán mis emociones? ¿Cómo está eso? Y a veces estamos ahí todavía en el pasado y no creemos que el Señor puede cambiar un corazón de piedra por uno de carne. No creemos que el Señor puede cambiar un pecador por una persona justa. Y es necesario, hermanos, que nosotros trabajemos en el testimonio. Y simplemente hacer lo que tenemos que hacer y que el Señor se encargue de que la gente verdaderamente se dé cuenta de que Él ha tenido un encuentro con nosotros y nos ha cambiado y nosotros hemos tenido ese encuentro con Él y hemos sido transformados. Cuando este hombre Ananías pregunta y dice, oye Señor, he oído mucho acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho? Imagínense, hermano, cuando alguien, el Señor trata con él y le pide, ¿sabes qué? Quiero que vayas a orar por fulano matrimonio, quiero que vayas a orar por fulano hermano, por la hermana fulana, y quiero que vayas y ores por ellos para que les ministres, ellos te necesitan una palabra, ve y échale ganas allá con ellos. Y de repente uno, Señor, pero pues si ese hermano es bien trácala, Señor, aquel hermano no, pues ni va a la iglesia ya, ni lee la Biblia. Señora, como se comporta, parece que anda más en el mundo que en tus caminos, que en la iglesia. Y empezamos a mirar el mal testimonio, empezamos a mirar el tiempo pasado, pero nosotros no nos damos cuenta, hermanos, de que esa persona ya tuvo un encuentro con el Señor. Ananías estaba diciéndole al Señor, Señor, Pablo persigue a tu iglesia, persigue a los discípulos. He oído mucho de este hombre, cuántas atrocidades hace. Y él tenía ese concepto en ese momento, pero mientras él en ese momento le daba ese testimonio al Señor, Pablo, hermanos, dice la Biblia que estaba orando. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. A veces tú puedes estar estancado en el pasado y creyendo que ese hermano, esa hermana, ese matrimonio siguen torcidos, siguen en el pecado, siguen sin Cristo, siguen pecando y parece que disfrutan estar pecando. Eso es lo que tú piensas. Y eso es lo que tú tienes de decirle al Señor. Son tus argumentos. Pero lo que no sabes es que mientras tú piensas eso, aquel matrimonio, aquella persona, aquel hermano, aquella hermana, están orando y están buscando a Dios. Eso fue lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El Señor le dice a Ananías, y le dije, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció. Fíjese, ahí ya Ananías estaba reconociendo que Saulo había tenido un encuentro con el Señor. Y dice, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Ese, hermanos, es el trabajo que hace Dios. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo la azotaba, los encarcelaba. Pablo estuvo presente cuando mataron a Esteban, él consintió en que mataran a Esteban. Y ahora, hermanos, él estaba con ellos, en medio de ellos en Damasco. Primero perseguía a la iglesia, ahora él era parte de la iglesia. No te quedes, hermano, pensando en el testimonio pasado de un hermano, de un matrimonio, de un cristiano. No te quedes pensando en el testimonio viejo. Si el Señor trata contigo y te dice, ora por tal persona, hazlo. Si el Señor trata contigo y te dice, visita a tal persona porque está en necesidad, hazlo. No dejes de hacerlo y no estés viviendo en el pasado, vive el presente, vive el hoy. No creas que porque fulana persona antes pues no tenía un buen testimonio, no era un buen cristiano, no era un hijo de Dios, etcétera, etcétera. No vivas en el pasado, porque mientras tú crees, como Ananías le dijo al Señor, Señor, Pablo ha hecho muchas atrocidades y ha perseguido a muchos, yo lo he escuchado. Pero dice la Biblia que mientras él tenía esos argumentos delante de Dios, amén, dice la palabra de Dios que Pablo estaba orando. Así que todos tenemos oportunidad, hermanos, de cambiar. Todos tenemos oportunidad de ser diferentes. Y en el momento en que el Señor Jesucristo llega a una vida, hay esa posibilidad y hay esa confianza de que esa persona puede cambiar verdaderamente. El problema no es, hermanos, que esa persona no nos demuestre. No necesita esa persona demostrarnos. Necesitamos creer por fe. Ananías no creía que Pablo había tenido un encuentro con el Señor o necesitaba sanidad porque él perseguía a la iglesia. Se estaba guiando por la vista, pero dice la palabra de Dios que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y si Dios está tratando con una persona en estos momentos y pone en tu corazón que esa persona sea visitada, que tú ores por ella, que tú le des una palabra de ánimo, de aliento, hazlo. Porque mientras tú no miras algo físicamente, el Señor lo está mirando espiritualmente y Él está haciendo un cambio en un corazón. Es por eso que nosotros debemos de confiar en un nuevo testimonio. Fíjate lo que dice el versículo 20 ya para terminar. Enseguida dice, en cuanto Pablo comió y recobró fuerzas y aliento, fíjate lo primero que hizo Pablo, hermano. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Cuando antes él decía que era el camino equivocado, ahora decía, él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y todos los que oían, dice, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y por eso vino acá, dice, para llevárselos presos ante los principales sacerdotes. Todavía no creían. Pablo predicando, Pablo hablando del Señor Jesucristo, diciendo que era el camino a la vida eterna, diciendo que era verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos, no, este viene porque quiere llevarse a los discípulos. Está haciendo eso porque es estrategia para llevárselos a encarcelar a todos. No creían todavía. Pueden estarnos mirando, hermanos, haciendo trabajo para Dios. Pueden estarnos mirando, hermanos, haciendo el esfuerzo por el Evangelio, por la vida eterna, por levantar el nombre del Señor, pero desgraciadamente va a haber gente que no va a creer en ti. Desgraciadamente va a haber gente, hermano, que todavía piense que estás en el pasado y que estás mal, cuando Dios, hermano, ya hizo un cambio en tu vida. Y desgraciadamente piensan así, pero hermano, no pague, dice la Biblia que no paguemos mal por mal. No seamos vencidos con el mal, sino vence con el bien el mal. Si alguien no cree en ti, si alguien no cree que tuviste un encuentro con el Señor, si alguien no cree que tú eres otra persona, ora por ellos. ¿Y sabes qué es lo que nos queda por hacer? Ahorita te voy a decir, mira, dice la palabra. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Eso fue lo que hizo Pablo. No se metió en controversias con los judíos, no se puso al tú por ellos, con ellos. Dice la palabra de Dios, lo único que hacía el apóstol Pablo, hermanos, era demostrarles que Jesús estaba en su vida. Dice la palabra de Dios que él se esforzaba. Amén. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. A veces la gente, hermano, va a terminar así, confundida. Porque la gente tiene un concepto de ti. La gente todavía vive en el pasado. La gente todavía vive en la vieja persona, en la vieja esencia. Pero no se han dado cuenta, hermanos, que un momento en nuestras vidas llega el Señor Jesucristo. Amén. Nos resplandece la gloria de Él. Gloria al Señor. Y de un momento a otro, o de una manera o de otra, la promesa llega a nuestras vidas. Alguien ora por nosotros, impone las manos y retomamos, recobramos la fuerza, retomamos el aliento. Y lo único que nos queda, hermanos, es predicar al Señor y decir que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y los que no creen en nosotros todavía, a pesar de que estamos predicando, a pesar de que estamos caminando, a pesar de que estamos esforzándonos, hermanos, por dar un buen testimonio, si no creen en nosotros, ora por ellos. Y simple y sencillamente esfuérzate más. Lo más probable que va a suceder es que se van a confundir, como dice la palabra. Pero no dejes de esforzarte, no dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Verdaderamente es cierto que existe un mal testimonio de nuestra vida pasada. Y eso a lo mejor no lo podemos borrar. Lo que personas se dieron cuenta cómo éramos nosotros, cómo nos comportábamos, qué era lo que hacíamos, etcétera, etcétera. A lo mejor esas personas no se les puede borrar lo que nosotros hicimos. Pero sabes una cosa, tampoco se les puede borrar lo que podemos hacer hoy en el nombre del Señor. Y si alguien nos miró con un mal testimonio, esfuérzate aún más para que vean el testimonio nuevo de un cambio que Jesús hizo en tu vida. En esta tarde, hermanos, yo no sé si de las personas cristianos y personas que nos estén oyendo, están batallando en su vida por causa del testimonio. A lo mejor hubo cristianos o ha habido cristianos que han fallado, que han tropezado. Pero mira, la Biblia dice, mi amado hermano, ustedes que están escuchando, los que nos van a estar viendo, la Biblia dice, hermanos, que si el justo cae 7 veces lo levanta el Señor. Y una vez le preguntaron al Señor, Señor, si un hermano peca contra mí, ¿cuántas veces lo perdonaré? 7 veces. Y el Señor le dice, no te digo que solamente 7, sino 70 veces 7. Así que si tú has caído, si tú has fallado, si en alguna de las áreas de tu vida has fracasado, no te quedes ahí. Extiende tu mano hacia arriba para que el Señor la tome y te levante. ¿Te quedaste sin fuerzas? No te preocupes. Si te quedaste sin fuerzas es porque un día hiciste algo. Si te quedaste sin fuerzas es porque te esforzaste, hiciste algo para Dios. Pero no te quedes ahí postrado. La Biblia dice que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo y nos ungirá con aceite fresco. Ese aceite fresco para nosotros hoy en día es la presencia del Espíritu Santo. No te quedes ahí, sigue adelante. Si necesitas oración, busca a quien ore contigo. Y aquí estamos nosotros en esta radio, aquí estamos todos los que formamos parte de este ministerio para poder orar por ti y para decirte que no estás solo. Si a veces se te hace pesado porque no creen en ti, sabes una cosa, nosotros sin conocerte y sin mirar qué es lo que estás haciendo ahorita en este momento, por fe creemos en ti. Porque nosotros no andamos, hermanos, por sentimientos, no andamos por lo que vemos, no andamos por vista, andamos por fe. Y si tú nos cuentas que tuviste un encuentro con el Señor, yo creo que tu vida cambió y yo creo que tu corazón es otro. Así que en esta tarde espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Y lo único que me queda, hermanos, por decirle a toda la audiencia es que Dios es bueno. Dios es bueno y dice la palabra de Dios, hermanos, que la obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Así que no creas que Dios ha terminado contigo. Si caíste, si te desviaste, si fallaste. Mira, hubo dos personas que le fallaron al Señor, Judas y Pedro. Dice la Biblia que Judas sintió remordimiento y quiso entregar las 30 monedas, pero no se arrepintió completamente, fue y se ahorcó. Él mismo se ahorcó. Pero dice la palabra, hermanos, que Pedro negó 3 veces al Señor. Pero dice después que él lloró amargamente. Y cuando el Señor resucita, un ángel le dice a María y a María Magdalena, vayan y díganle a mis hermanos, y a Pedro, dice, que el Señor va delante de ustedes. Así que no todo está perdido, mis amados hermanos. Confíen en un nuevo testimonio y confíen en el poder de Dios. Amén. Así que en esta tarde yo quiero orar por todos ustedes. Yo les voy a invitar a que oremos juntos y que le pidamos al Señor, hermano, por esas fuerzas para todos a ustedes, para todos nosotros, para el pueblo de Dios y para todos sus hijos, y que podamos ser verdaderamente, como dice la Biblia, podamos ser uno en el Señor. Amén. Y que llevemos las cargas unos con otros y así cumplir la ley de Cristo, porque Él llevó nuestras cargas a la cruz, crucificándolas y dándonos vida y vida en abundancia. Así que nosotros tenemos una responsabilidad como familia en Cristo de orar unos por otros y llevar las cargas unos por otros, para estar haciendo así lo que un día el Señor hizo por nosotros. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por una nueva vida. Tu palabra dice, Señor, mi Dios, que tú cambias el corazón de piedra y lo conviertes en un corazón de carne. Tú pides, Señor, solamente que te demos nuestro corazón para poder hacer maravillas. ¿Y por qué nos pides nuestro corazón, Señor? Porque dice tu palabra que de Él mana la vida. Así que en esta tarde, Señor, te damos gracias por ese encuentro que un día tuvimos contigo, Señor. Gracias por ese momento en el cual nosotros oramos, Señor, y confesamos tu nombre. Y alguien ahí, Señor, que nos estaba guiando en oración, nos dijo, Señor, que nuestro nombre estaba siendo escrito en el libro de la vida y que desde ese momento, Señor, empezaba una vida nueva para nosotros, Señor. Y lo que había en el pasado era borrado, Señor, y empezaba una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por tus hijos. Gracias por a todos aquellos, Señor, que se esfuerzan por ti en un ministerio, en su llamado, Señor, que están gastando, Señor, su vida en servirte, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendícelos, fortalécelos, y te pedimos por aquellos, Señor, que tal vez han tropezado, que tal vez han fallado, que se sienten que han fracasado, Señor. Levántalos, Señor, si sienten que están batallando con su testimonio, si sienten, Señor, que un dedo acusador está sobre ellos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. En esta tarde te pedimos que tú fortalezcas a tus hijos, a tu pueblo, Señor, y que tú lleves gente, Señor, llena del Espíritu Santo para orar por aquellos que están necesitados, para orar, imponer manos, Señor, y bendecir a aquellos que necesitan de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por mi hermano Ramiro, Señor, que vino de Chihuahua y que nos dio esa palabra que nosotros necesitábamos. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, aún aquellos que no conocemos. Te pedimos que tú los fortalezcas, los levantes y los reinstales en su llamamiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En esta tarde te doy gracias, Señor, porque tú empezaste una obra y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú no dejas las cosas a medias. Ayúdanos a esforzarnos como Pablo lo hizo, para demostrar verdaderamente, Señor, que tú nos cambiaste. Eso es lo único que nos queda por hacer, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde te doy gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que este mensaje sea de bendición, al igual que los mensajes que han salido, Señor, a lo largo de la semana. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias. Amén. En esta tarde, mis hermanos, la invitación es para que usted se congregue el día de mañana. Si mañana usted tiene un lugar donde congregarse, vaya, congréguese. Amén, asista a la iglesia, no deje de congregarse, porque eso es muy importante. La palabra de Dios dice, sin dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Amén. Así que hay que ir a la casa de Dios, hay que recibir palabra, hay que llevar lo mejor de nosotros también. Asista a su iglesia, congréguese. Si no tiene un lugar donde congregarse aquí en Agua Prieta, le invitamos para que usted nos acompañe. Ahí en calle 32, avenida 25, esquina en la colonia Buenos Aires, Centro Cristiano, Iglesia Pentecostal, Nacer de Nuevo. Así que vamos a estar mañana, el día de mañana, en ese lugar a las 6 de la tarde. Lo invitamos para que asista con nosotros. Será un privilegio y una bendición conocerle. Así que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo sábado. Recuerde que Jesucristo es el Señor y que la siguiente semana será de más bendición que la que ha pasado, porque dice la Biblia que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendiciones, hermanos, y gracias. Volverte a mirar se ha vuelto